Hablábamos hace unos minutos de lo que está ocurriendo allá en Israel y regresamos nuevamente con Marwan Soto Antaki, escritor, y comentario. Marwan, ayer nos ayudabas a contextualizar mucho de lo que ocurre allá en Israel. Hablábamos hace unos minutos con gente allá en Tel Aviv. Marwan, pues la escalada de violencia pues no cesa, sigue la situación muy pero muy tensa. Marwan, qué gusto saludarte nuevamente, buenos días. Jaime, buenos días. A ver, sí, la importancia del día siguiente es justo tratar de entender hacia dónde se van a seguir las cosas. Recapitulando un poco las cosas que sucedieron en el día de ayer, después de que hablamos tú y yo, el elemento más preocupante definitivamente se mantiene es la incursión por parte de los militantes de Hamas. ¿Por qué? Porque hubo alrededor de 8 puntos del lado israelí de la frontera que prácticamente fueron tomados por la gente que había cruzado, y el nivel de violencia que se vio por parte de estos militantes que entraron a territorio de Israel cruzando la franja, incluyó el secuestro, sí, de niños, de gente mayor, la vejación del cuerpo de una mujer a lo largo de las calles. Eso solamente escaló más las cosas hasta llegarnos al punto que nos encontramos ahora, que es que no todas las regiones que fueron por las que entraron la gente de Hamas llegaron a ser totalmente recuperadas. Yo tenía el último reporte de hace unas 4 o 5 horas donde me decían que todavía había partes que seguían en confrontación para poder ser recuperadas por las fuerzas israelíes. Eso es lo único que implica es efectivamente el nivel de falla de inteligencia por parte de Israel, no solo inteligencia, sino la falla gigantesca de seguridad. Tiene que empezarnos ya al día siguiente a abrir algunas otras preguntas. Sí, por ejemplo, los últimos meses del gobierno de Netanyahu con los conflictos internos que han tenido con el asunto de la reforma judicial les dejó prestar absoluta desatención, quitaron cualquier atención a su propio sistema de inteligencia, dejando la indefensión. Por otro lado, también entran del lado de Hamas muchísimas preguntas porque, por ejemplo, hace unas horas había una declaración de Blinken de Estados Unidos diciendo que ellos no tenían rastros de que el armamento usado hubiese sido armamento iraní, lo cual se mete en otra bronca. ¿Por qué? Porque era lógico que se tendría que decir en un momento como este eso. ¿Por qué? Porque hasta hace unos días Estados Unidos había liberado 6 billones de dólares en cambio de unos prisioneros americanos que tenía retenidos Teherán. Es decir, que no le queda tampoco mucha opción cuando todo el mundo, incluso las fuerzas de inteligencia israelí ayer, estaban mostrando cómo había ciertos objetos, por ejemplo de los misiles, que tenían procedencia iraní. Pero no solamente iraní, resulta que también se ha encontrado que hay unos drones, ¿no? Que fueron utilizados ayer que tienen procedencia de Túnez. Entonces resulta que la cosa se hace mucho más complicada por la gigantesca falla, el nivel de violencia, cómo pasaron las armas, cómo se llegaron a estos niveles de incursión, donde incluso al parecer dejaron minas los que se metieron allá en el territorio israelí, y el Shin Bet, la inteligencia local, interior, perdón, estuvo, según algunos reportes que al menos son los que a mí me han llegado del lado sí más árabe, eso es cierto, diciendo que las terminaron por desarmar, ¿no? Es decir, tuvieron tiempo de ponerlas, ¿no? Lo cual nos lleva a la otra imposibilidad. Cuando se escala la violencia, y ahí hay que tomar en cuenta, las bolas de nieve invariablemente solo tienen una función: crecer a menos que se les detenga. Queda entonces ver cómo tranquilizar estas cosas. Hacia eso ha habido sí ciertos llamamientos por parte de prácticamente todos los países al Irán, como decíamos Sí. ayer, y ha habido acercamientos entre Turquía, entre algunos de los países del Golfo, para ver cómo empezar a abordar cierta especie de negociación para tranquilizar las cosas, mientras hay un llamado, como que sí habíamos un poco anticipado, hacia Mahmoud Abbas en la franja en Cisjordania, en el West Bank, Sí. para tratar de controlar un poco las tensiones al interior del West Bank, no para Gaza, para el West Bank, justo tratando de evitar que el mismo West Bank pudiera incorporarse, mientras en simultáneo lo que sucedió es que el Hezbollah del lado de la frontera libanesa se vio en un par de ataques directos contra las fuerzas israelíes, y eso ha hecho que se refuerce del lado de Israel la seguridad alrededor de la frontera libanesa, con algunos agravantes. Por ejemplo, vamos a la parte de cómo la retórica no siempre funciona.
Ha sido Netanyahu insistente en su postura de prácticamente destrucción de Gaza, que es delirante, ya está, bueno, el tipo es delirante, pues, ¿no? Pero lo que sí se hizo ayer fue cortar la luz para quitarle la luz a toda la gente de Gaza. Y se les decía a los civiles en Gaza que se refugiaran, que se salieran de Gaza. No, no se pueden salir. ¿A dónde quieren que se vayan? ¿A Estocolmo? O sea, Sí. no pueden salirse, no tienen a dónde irse. Y para poder tenerle un granito de preocupación, Polonia le ha pedido a su personal, al menos a su personal en el suelo israelí, que se regresaran ante el aumento de tensiones. Yo no tengo muy presente, puede que lo haya habido, pero no tengo muy presente de otros casos similares donde haya países que hayan sacado su personal dentro de Israel. Marouane, el concierto mundial, las posturas del mundo, Gustavo Petro lo veo muy activo en sus redes sociales, utilizando términos de la ocupación, un poco, si no justificando, sí, como poniéndose de un lado de esto que está sucediendo. ¿Cómo has visto las posturas mundiales? A ver, hay una cosa complicada, bueno, una de las muchas complicadas cuando hablamos de la situación palestina-Israel. La primera es que saca normalmente lo peor de las personas. Y lo peor de las personas empieza por un lado, por tratar de ver las cosas que nos ocurren en 2023, con los ojos, qué sé yo, si quieren incluso los de 2011 ya podrían estar fuera de lugar, pero se empiezan a ver con los ojos de 1973, los 1978, los de 56, de forma que no todas las condiciones que se vean hoy pueden ser realmente sensatas porque se observan desde otras miradas. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchos de los discursos globales, no solamente en líderes de Estado, sobre todo en sociedades, y particularmente sí me ha tocado recibirlos o verlos mucho más de sociedades latinoamericanas. Normalmente el tipo de diálogo que se busca con Israel o alrededor de Israel y Palestina, son en términos mucho más cercanos a 56 o 1973 que a la realidad actual. Y a partir de eso se difuminan distintos elementos, como el más básico. Cuando hablamos de Hamas no estamos hablando de palestinos, no equivalen, no estamos hablando de Palestina, estamos hablando de una organización terrorista. Hamas no representa a los palestinos, no representa a Palestina, no son la misma cosa. Y ahí se han prestado las últimas horas para decir muchas barbaridades que de repente dan la impresión que están apoyando a los palestinos, cuando no, están apoyando a una organización terrorista que está buscando un Estado Islámico desde su fundación a finales de los 80, es decir, los términos de 48, 56 o 73, qué sé yo, no hay forma que contemplen a Hamas, porque Hamas es mucho más nuevo y producto de la segunda intifada. Las reacciones internacionales en general de líderes de distintos países se han ido y se continuaron, como dijimos ayer, al apoyo a la población israelí o a la condena directa a la población a Hamas, ¿no? Eso quizás se ha mantenido con ciertas excepciones que tratan de matizar o guardan silencio, y eso necesariamente tiene solamente un efecto: no ayudar y no poder permitir cualquier burbuja de tranquilidad para hacer las cosas. Hay dos verdades que son simultáneas: se puede criticar a Hamas, se puede denostar a una organización terrorista y se pueden criticar las políticas de Netanyahu y la ocupación. Si no entendemos eso, no hemos entendido nada después de 40, 70 años. Qué complejo. Pues Marouane, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, y te buscamos. Ojalá nos regales unos minutos en la semana, encantado, en la tarde, para que nos ayudes nos lleves de la mano en ese conflicto, porque esos puntos de vista son esenciales, porque aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí hay un conflicto, hay una guerra donde están muriendo civiles, hay unos niños. malos, sí hay unos malos. Hamas es una organización terrorista, no es un actor estatal. El otro, por más de lo que ha hecho, es un actor estatal, y el actor estatal del lado palestino, que es la Autoridad Nacional Palestina, sigue sin actuar en realidad. Perfecto. Pues Marouane, gracias, siempre un privilegio platicar contigo. Cuídate mucho, buenos días. Gracias, abrazo, buen día. Hasta pronto.